curso de hoy, oportunidades para el uso de la NANDA-NIC-NOC en la enfermería quirúrgica. Aquí conoceremos evidencias y experiencias prácticas durante el perioperatorio. Para ello, nos acompaña y nos ilustrará, porque es un experto del tema, el doctor Milton Guevara Baltier. Bienvenido, doctor Milton. Él es maestro en Ciencias de Enfermería y doctor en Educación, con mención honorífica y mérito académico. Es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en nivel 1. Ha escrito 8 libros de texto, más de 30 capítulos, artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Es integrante del cuerpo académico Respuestas Humanas a la Salud y Enfermedad de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Forma parte del cuerpo académico también en Nutrición Poblacional de la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Es profesor de investigación en enfermería y actualmente ocupa el cargo de subdirector administrativo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor Milton. Gracias. Le cedo el micrófono. Tenemos un gran público muy interesado en este tema. Excelente, Adelante. maestra. Muy amable. Es un gusto estar con ustedes. Como mencionó usted, pues es una pasión para mí trabajar con las taxonomías NANDA, NIC y NOC y siempre estar tratando de revisar cuáles son las actualizaciones que existen y las oportunidades que también pudieran de alguna forma presentarse, en este caso, para la enfermería quirúrgica. Sin duda, cuando me contactaron para presentar en esta ocasión, la respuesta de inmediato fue sí acepto, puesto que en la enfermería quirúrgica, especialmente en la publicación de procesos de atención de enfermería o de artículos científicos en los que se incluyan diagnósticos de enfermería, intervenciones y resultados de enfermería, realmente en el contexto mexicano es escaso. Entonces, desde ahí partió el título de esta presentación o de esta ponencia. Entonces, gracias, maestra. Voy a comenzar a compartir pantalla. Primero vamos a iniciar con un breve juego para... Es la primera vez que lo presento por Zoom para ver si funciona. Todos van a tener que entrar a el sitio que es www.kahoot.it. Desde su computadora, desde su celular, abrir otra pantalla, como puedan hacerlo. Y ahí les va a pedir un PIN. Ahí Pablo ya entró, por ejemplo. Vamos a esperar un minutito para ver cuántos más entran con el código o el PIN del juego. Excelente. Bien, pues ya van 158, 159 personas que ya están entrando con el código que ahí aparece. Y esto solamente es un juego, nada más para indagar cómo andamos con respecto a algunos aspectos de las taxonomías NANDA, NIC y NOC. Es algo muy breve nada más. Después de esto, continúo con la ponencia que tengo preparada para ustedes. Yo creo que dejamos que entren 200 y luego que los demás vayan entrando paulatinamente. Ya casi. Cuando yo de empezar va a aparecer una pregunta y ustedes van a tratar de contestarla de acuerdo a su conocimiento y luego vamos a ir viendo en el marcador quién va a ir ganando o el top 5, el top 10 de quienes hayan contestado correctamente y más rápido también las preguntas. Bien, pues vamos a iniciar.
Excelente. Bueno, ahí vemos que la pregunta es, veo que las personas usan términos como seleccionar, elegir, escoger un diagnóstico. ¿Es correcto el uso de estas palabras? La respuesta es la que aparece en color amarillo. Realmente no es correcto el uso de estas palabras. En el libro Nanda es muy claro la cuestión de esta pregunta, que ahorita lo voy a explicar en la ponencia. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Es importante comentar que, bueno, una gran cantidad de personas piensa que esto sí es correcto, sin embargo, no es así. Mary va ganando, lleva un puntaje de 900 y ahí vemos el top 5 de esta primera pregunta. Bien, continuamos. Es un quiz. Ok, son 12 realmente los lenguajes de enfermería que existen. Nosotros habitualmente estamos y universalmente estamos utilizando el Nanda, por ejemplo. Sin embargo, Nanda, Nick y Nock. Sin embargo, hay otras alternativas para poder diagnosticar. Sin embargo, el universalmente hasta el momento aceptado es Nanda, Nick y Nock. Existe una clara conexión entre las tres taxonomías, una clara coherencia y consistencia, y por lo tanto, su aceptabilidad por parte del gremio de enfermería es alta. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora cómo vamos en el puntaje. Mary continúa, Stephanie, ya hay movimientos en el top 5. Adrián entra, Vanessa Montoya y Omar también. Perfecto, continuamos. ¿Esto es verdadero o falso? Bien, pues es verdadero. El utilizar los dominios como parte de la taxonomía de la NANDA puede ser un sistema de valoración. Es correcto. Sin embargo, no debemos de confundirnos. Muchas veces utilizamos indistintamente la valoración de Gordon, por ejemplo, y la valoración por dominios. Sin embargo, los dos tienen objetivos completamente distintos. De hecho, Nanda recomienda que aunque se puede valorar de acuerdo a dominios, se recurra a valorar al paciente de acuerdo a patrones funcionales, puesto que Marjorie Gordon, de hecho, es una de las personas que participó activamente en la formulación de la taxonomía Nanda. Perfecto, continuamos y vemos el puntaje. Mary continúa y hay ciertos movimientos. Edgar vuelve al top 5. Continuamos. ¿Verdadero o falso? Y bueno, pues la mayoría acertó. Realmente un diagnóstico de enfermería es un juicio y lo que nosotros diagnosticamos son respuestas humanas derivadas de las diferentes dimensiones del ser humano, de la social, de la cognitiva, de la biológica, etcétera, pero los enfermeros somos los expertos en observar, en crear hipótesis derivadas de las respuestas humanas que apreciamos del individuo, familia, grupo o de la comunidad. Vemos el marcador, ahora se fue para arriba Stephanie Torres, pero ahí vemos el top 5. Creo que hay 17 jugadores que han tenido una racha de respuestas de 3, o sea, 3 preguntas correctas. Bien, ¿verdadero o falso?
La respuesta es falso, efectivamente. De hecho, lo más importante en enfermería es no actuar cuando ya se encuentra presente el problema, sino antes de que se presente el problema. Por lo tanto, en enfermería nos centramos y nos concentramos más en diagnósticos de salud o en diagnósticos de promoción de la salud. Por lo tanto, nos anticipamos a que exista un problema. Por tanto, un diagnóstico centrado en el problema no siempre es una prioridad para enfermería. El paciente puede entrar al hospital por un problema, pero puede que dentro del hospital desarrolle otros problemas y los enfermeros lo descuidamos, por ejemplo, con respecto al riesgo de caídas o al riesgo de infección o al riesgo de infección de la herida quirúrgica, por ejemplo. Bien, continuamos. Vemos el marcador, vemos que ahí hay más o menos se mantienen las personas. Mary vuelve a ocupar el primer lugar con 3,600 y algo de puntos y continuamos. ¿Verdadero o falso? Bien, aquí hay algo importante. Un diagnóstico de promoción de la salud solo puede tener hasta 2 etiquetas. Sí, solo puede tener 2 o hasta 2 etiquetas, una o 2 etiquetas. Recordemos que un diagnóstico de promoción de la salud no tiene el elemento intermedio que es el factor relacionado. Solamente es la primera etiqueta, por ejemplo, disposición para mejorar la nutrición y manifestado por lo que se haya encontrado en la valoración. Por tanto, es importante tomar en cuenta esto. Excelente. Continuamos. El marcador y vemos que se mantiene Mary y otros colegas que también ahí permanecen en el marcador. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Excelente. Pues casi todos acertaron con respecto a sí es un diagnóstico de enfermería, el cansancio del rol del cuidador relacionado con responsabilidades de atención 24 horas, como lo demuestra la fatiga, que aquí tenemos que comenzar a hacer un cambio en lugar de manifestado por, es como lo demuestra la fatiga. Es una nueva recomendación en la última taxonomía NANDA. Entonces, eso solo para considerarlo. Vemos el marcador. Mary continúa con 4,540 y tantos puntos. Edgar Peña, Cecilia, Tanya y Stephanie Torres se mantiene también en el marcador. Continuamos. Es un quiz. Excelente. Los factores relacionados siempre deben de estar al menos como una recomendación importante. Deben de aparecer los factores relacionados cuando está presente un problema o cuando nos centramos en un problema que es visualmente o pues, es observable, es palpable, es medible, es cuantificable, etcétera. El factor relacionado debe de colocarse 1, 2, 3, 4, 5, los que sean necesarios, pero con cierta cautela. Y tal vez ahorita veamos algo de esto al respecto. Muy bien. El marcador, Mary continúa con 5,340 puntos, me parece. Tanya, Cecilia, Stephanie Torres y Lupita. Siguiente. ¿Verdadero o falso?
Este es un diagnóstico de enfermería, no es un resultado. Y una recomendación bien importante es no confundir diagnósticos con resultados y con intervenciones de enfermería. Su expresión es distinta, es completamente distinta. Entonces, claramente es un diagnóstico de enfermería, no un resultado. Excelente, continuamos. Marcador, lo vemos, Mary continúa, Cecilia, y más o menos se mantiene. Continuamos, ¿verdadero o falso? Bien, riesgo del deterioro de la función cardiovascular sí es un diagnóstico de enfermería. Entonces ahí estamos viendo en las diferentes preguntas o quiz que tenemos áreas de oportunidad y es totalmente natural. No sabemos la taxonomía de memoria, es por eso que los libros tienen y están hechos con ciertas características para que sean fáciles de consultar y fáciles también de interpretar con respecto al contexto en el que nos encontramos. Por ejemplo, en el caso de la enfermería quirúrgica. Continuamos. El marcador ahí más o menos se mantiene. Ahora es un verdadero o falso. Exacto, la gran mayoría contestó correcto. Los resultados describen conductas, lo que los enfermeros y en donde los enfermeros de alguna forma verificamos que que la intervención tuvo el efecto deseado es sobre una conducta. Así es de que los resultados básicamente se enfocan, se dirigen a evaluar conductas de diferente tipo y de diferente naturaleza. Muy bien. Siguiente. El marcador se mantiene aproximadamente. Valentina no había visto ese nombre, Carol tampoco, entonces hay personas que están entrando al marcador. Continuamos, ¿es verdadero o falso? Bien, tal vez este no es un diagnóstico que sea muy popular en el caso de la enfermería quirúrgica, tal vez sí, en el caso de las personas o de los pacientes que desean realizarse un procedimiento como un bypass, como una manga gástrica, etcétera. Entonces tenemos que conocer y saber, sobre todo los que estamos o los que se encuentran implicados en un área de este tipo en donde se realizan este tipo de procedimientos. Bueno, hay que conocer que control del riesgo de obesidad es un nuevo diagnóstico de enfermería. El médico habla su lenguaje, el psicólogo habla su lenguaje, etcétera. El enfermero tiene que manejar, tiene que empoderarse de su propio lenguaje utilizando las taxonomías que ya mencioné. Continuamos. Mary continúa, Cecilia, Mirel no había visto el nombre, Valentina ahí se encuentra todavía. Continuamos. ¿Verdadero o falso? Bien, es verdadero esto. Autocontrol de la herida, que esto les sirve bastante a ustedes en enfermería quirúrgica. Es un nuevo resultado de enfermería, es una de las innovaciones muy importantes que en la última versión sacó el
o se puede apreciar en la taxonomía NOC, de tal forma que anteriormente nos limitábamos a evaluar cómo se encontraba una herida quirúrgica, por ejemplo. Ahora el autocontrol, es decir, el paciente si aprendió las medidas con respecto a cómo curar su herida, etcétera, o controlar su herida, es un nuevo resultado que nos da una oportunidad para, de alguna forma, evaluar esta conducta en la persona o en el paciente que fue sometido a alguna herida de algún tipo. El marcador, ahora se va Stephanie y continúa Mary y en segundo lugar. Continuamos. ¿Verdadero o falso? Ya casi terminamos. Está casi igual entre las personas que contestaron correcto o incorrecto. Y aunque pueda alejarse o aunque pensemos que este resultado nuevo de enfermería se pueda alejar de la enfermería quirúrgica, yo diría que no. Al contrario, antes de la cirugía y después de la cirugía, la enfermera y el enfermero tienen y juegan un papel sumamente importante que tiene que ver con la alfabetización en salud. Y tenemos que apreciar ese comportamiento en la persona, si presenta o hasta qué grado presenta el comportamiento de alfabetización en salud, es decir, solicitar información a la enfermera, al enfermero, al médico, al personal de salud, de acuerdo a sus posibilidades. Si es una persona que tiene disminución en la agudeza visual, auditiva, de acuerdo a su nivel socioeconómico, educativo, etcétera, de acuerdo a muchos factores, entonces pudiéramos evaluar el comportamiento de alfabetización en salud y, por supuesto, repito, en la enfermería quirúrgica no se nos debe de pasar si nuestros pacientes tienen este comportamiento. Continuamos. El marcador ahí lo vemos, se movió un poquito. Es un quiz. Excelente, la gran mayoría, pues sí, mencionó lo correcto. Las intervenciones son las acciones o incluyen acciones o cuidados que la o el enfermero pueden realizar para, de alguna forma, intervenir la causa, porque precisamente es lo que tratamos de alguna manera de intervenir en el caso de diagnósticos con 3 o hasta 3 etiquetas. En el caso, acuérdense muy bien, de los diagnósticos que inician con la palabra disposición, por ejemplo, para mejorar la nutrición, no vamos a encontrar el factor relacionado, sino hasta las manifestaciones, y es ahí en donde vamos a concentrarnos, en las manifestaciones, que permanezcan o que prevalezcan. Continuamos, el marcador continúa más o menos igual, Mary vuelve a meterse al top 5, y seguimos con la última de verdadero o falso. Excelente, la mayoría contestó que es verdadero. Y sí, anteriormente no aparecía esta intervención, dado que los autores del libro se dan cuenta que muchas personas en el mundo comienzan a tomar el baile como una medida de activación física, etcétera, pues entonces se incluye en la taxonomía NIC como una nueva intervención de enfermería, y esto porque no pudiera funcionar para nuestros pacientes que son posoperados y en un determinado tiempo pueden volver a realizar actividad física como de este tipo, claro, de una intensidad baja, por ejemplo, para iniciar. Y vamos a ver quién ganó. Mary.
es quien el tercer lugar, el segundo lugar, Carol, y el primer lugar lo obtuvo Stephanie Torres. Excelente. Muy bien, pues los felicito a todos. Vemos con este juego que de alguna forma tenemos muchas fortalezas en cuanto al manejo de la taxonomía Nanda, Nick y Nock. Sin embargo, también es posible de alguna forma poder, digamos que concentrarnos en algunas áreas de oportunidad que por ahí tengamos en cuanto al manejo de alguna de las taxonomías. A veces somos más expertos en una taxonomía que en otras, eso es correcto. Con el paso del tiempo, conforme nos familiaricemos con con el otro libro que tal vez nos falta por explorar, definitivamente podemos crecer en cuanto a la expertise y expertise del manejo de las tres taxonomías. Y quiero compartir ahora la presentación que tengo preparada para ustedes. Que aquí vamos a corroborar algunos aspectos que vimos en el juego que ya hicimos y que seguramente por ahí nos dejó algunas dudas con respecto a lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta para la formulación de nuestros diagnósticos, pensar en los resultados a lograr o a esperar en el individuo, familia, grupo o en la comunidad y en qué intervenciones necesitan esas personas o esos pacientes que de alguna forma por elección o por urgencia o por programación, etcétera, requieren de una intervención quirúrgica. Bien, pues voy a iniciar. Primero voy a comentar algunos aspectos muy generales con respecto a el proceso de atención de enfermería, puesto que no se puede pasar por alto, y después voy a concentrarme en las novedades, especialmente en las novedades que en la enfermería quirúrgica pudieran interesarnos más. Sin embargo, no porque sean diagnósticos, resultados o intervenciones muy relacionadas con la enfermería quirúrgica, eso no significa que dejemos de lado otros diagnósticos que puedan ser de importancia para la recuperación de la salud o el establecimiento de la homeostasis del individuo, de la persona, familia, grupo, de la comunidad. Y bueno, las taxonomías actualmente nos ofrecen un gran arsenal de posibilidades para poder diagnosticar, para poder intervenir y para poder pensar en resultados que requieran cada una de estas unidades de atención. Es llamada una unidad de atención el individuo, familia, grupo o la comunidad, o también llamado el paciente. Así es de que tenemos un gran arsenal en las taxonomías o en las taxonomías anteriores en comparación con las taxonomías o las últimas taxonomías. Han crecido la cantidad de diagnósticos de enfermería, también los resultados de enfermería y por supuesto también las intervenciones de enfermería. Realmente es muy novedoso ver algunas intervenciones como la que vimos, la de terapia de baile o un diagnóstico de enfermería que tiene que ver con alfabetización en salud. Anteriormente no se encontraba y hoy en día en las investigaciones y la evidencia demuestra que las personas tienen que de alguna manera demostrar un comportamiento de alfabetización en salud para que asimilen la información que la enfermera, el médico, el psicólogo, el nutriólogo o todo el sistema de salud de alguna forma le otorga, le pone en un contexto para que lo utilice a su favor. Por ejemplo, información que la enfermera le proporciona o el enfermero le brinda para cuidar su herida, entre otros aspectos más. Así es de que aquí tenemos que entrar a hablar un poco de los métodos. Realmente el método por excelencia que utilizamos en enfermería tiene que ver con el método científico. Y cuando hacemos enfermería o ejercemos el cuidado de enfermería en los diferentes contextos, específicamente en la enfermería quirúrgica, pues trasladado el método científico a la práctica, se convierte en la valoración, diagnóstico, planificación, intervención o el resultado de la intervención. Sin embargo, ahorita voy a demostrar o a mostrar una modificación realizada al respecto de lo que habitualmente conocemos como el proceso de atención
de enfermería y echamos a andar el método científico específicamente porque estamos preocupados desde hace muchísimos años y más enfermería en comparación con otras profesiones por la seguridad del paciente. Y yo diría que no solamente por la seguridad del paciente, sino también por la seguridad propia del profesional de la salud, en este caso de enfermería y en especial en la enfermería quirúrgica. Hablando del método, del proceso de atención de enfermería y del método científico, pues básicamente este es el sistema de la práctica de enfermería. Es imposible practicar enfermería sin pensar y sin ejecutar el método científico. Esto nos proporciona un mecanismo mediante el cual nosotros como profesionales de alguna forma pudiéramos utilizar opiniones que yo tenga, el conocimiento extraído especialmente de la evidencia científica, también las habilidades que he desarrollado desde que egresé de la escuela o la facultad de enfermería para precisamente diagnosticar lo que ya mencioné y tratar respuestas humanas de los pacientes, de la comunidad completa, etcétera. Entonces, no olvidarnos nunca que el método científico nos debe de acompañar en la práctica y ejecutarlo. Al respecto de esto, es importante comentar también que no es solo hacer por hacer un proceso de atención de enfermería, sino que debemos de estar actualizados, hacer lectura de evidencia científica para transformar este proceso precisamente a un proceso que incluye la enfermería basada en la evidencia, de tal forma que cuando ejecutamos una intervención y pensamos en un resultado, yo tengo el fundamento del por qué estoy haciendo esto, de tal manera que el error o la posibilidad de error o equivocación disminuye significativamente. Y un ejemplo muy escuchado en los hospitales, en el caso, por ejemplo, de un paciente que se encuentra en el postoperatorio y que de alguna forma una indicación y recomendación de enfermería, un cuidado de enfermería en la movilización en cama. Lo que se ha escuchado y lo que las experiencias dicen es que un familiar le pregunta a la enfermera cuántas veces debe de movilizar a su familiar. Una enfermera contesta 3 veces, otra contesta 5 veces, otra contesta 6, otra contesta 8, otra dice las que usted pueda. Entonces, la variabilidad en el caso de enfermería sigue siendo alta. Todavía tenemos que hacer más estudios de investigación para realmente pensar en si las intervenciones y la dosificación de la intervención es la adecuada. Entonces, estamos moviéndonos y movilizándonos dentro de un marco en el cual tenemos que asumir la enfermería basada en evidencia, tenemos que ejecutar una enfermería basada en la evidencia. Y precisamente este es el proceso de atención modificado, en donde de alguna forma un requisito indispensable es que debemos de conocer teorías de enfermería y teorías que no solamente sean de enfermería. Una prueba muy evidente es que únicamente con las teorías de enfermería no podemos explicar todo lo que está ocurriendo alrededor de la enfermería quirúrgica. Tenemos que conocer teorías fisiológicas, teorías de la anatomía, teorías psicológicas, teorías sociales, teorías, por supuesto, las propias de enfermería. Sin embargo, repito, únicamente con las teorías de enfermería no es posible tener una visión muy holística de lo que tal vez yo esté observando, apreciando dentro de un contexto como el contexto de la enfermería quirúrgica en el preoperatorio, trans y el postoperatorio. Una vez que yo tengo teoría, conozco también la ciencia de la enfermería y aquí nos metemos y podríamos hablar un poco de los patrones del conocimiento de enfermería y no voy a mencionar mucho, pero hablar de los patrones del conocimiento de enfermería, por ahí nos podemos encontrar enfermeros que son altamente capaces en cuanto a la movilización o a la instrumentación quirúrgica. Yo no soy enfermero quirúrgico, lo aclaro, pero es cuando tú tratas de hablar con él de persona a persona, es imposible hablar con esa persona.
ahí estaríamos pensando en que uno de sus patrones del conocimiento del personal está más apachurrado que el otro. Tal vez el tecnológico y el de conocimientos está muy robusto, pero el otro está muy desinflado, está desproporcionado. También tenemos que conocer conceptos de enfermería subyacentes, por ejemplo, conceptos derivados de una teoría como la teoría de Pender, que nos pudiera servir bastante para, en el caso de la enfermería quirúrgica, también la teoría de Benner y la de autocuidado no puede pasar por alto. Y otras teorías más de rango medio que pudieran estar surgiendo, es indispensable que las leamos para saber y tener guías que nos orienten hacia la acción cuando estamos en el tratamiento o en el pre, trans o el postoperatorio. Por supuesto, tenemos que hacer valoración y conocer los antecedentes del paciente. Después de esto, planeamos. Dentro de la planeación, entre el diagnóstico de enfermería, los resultados y las intervenciones de enfermería, es decir, las 3 taxonomías. Y después de esto, implementamos de acuerdo a lo que hayamos acordado con el paciente, es decir, de acuerdo a la validación frente al paciente y a la validación teórica. Por eso debemos de conocer teoría. Entonces es cuando implementamos, si es que el paciente y el enfermero reconocen que realmente esta intervención o ese grupo de intervenciones son una prioridad o es algo indispensable para la persona, la familia, el grupo o la comunidad, pero voy a mencionar solamente el paciente, puesto que en la enfermería quirúrgica, de alguna forma trabajamos con una persona. Sin embargo, recordar que lo que le ocurre a un integrante de la familia es posible que tenga efectos con el resto de la familia. Y por supuesto, tenemos que hacer una reevaluación y esto es continuo. Y en el quirófano, no me dejarán mentir, pero siempre están haciendo evaluaciones continuas de tal forma que se mantenga la seguridad del paciente, se minimicen el hecho de cometer errores o equivocaciones, y esto se hace tanto en el pre, en el trans y en el postoperatorio. Excelente. Por supuesto, las teorías de enfermería ayudan a tener avances en la profesión, a generar cambios en la profesión, cambios paradigmáticos. Anteriormente pensábamos y nos agarrábamos mucho solamente de la teoría médica. Sin embargo, repito, es indispensable conocer teorías de enfermería, a su vez que las teorías médicas o teorías prestadas a la enfermería, teorías que podemos tomar como de la psicología o de otras áreas. No tenemos por qué apartarnos de las teorías de enfermería. Por ejemplo, una que puede aplicar perfectamente es la teoría de Roy o el MAR, el modelo de adaptación de Roy, entre otros más. Melis también podría aplicar perfectamente la teoría de las transiciones, entre otras más. Y por supuesto, desde Florence Nightingale, como mencionaban en la apertura de este evento, las recomendaciones con respecto a la prevención de la COVID-19, como el lavado de manos, que aplica perfectamente en la enfermería quirúrgica, desde Florence Nightingale y desde su filosofía, desde los comportamientos filosóficos de su teoría polar, por así llamarle. Sin embargo, es una filosofía. Ella ya mencionaba la importancia de la higiene. Así es de que conocer teorías de enfermería nos ayuda a tener avances significativos en la profesión de enfermería y especialmente a generar procesos de atención de enfermería guiados y basados en teoría. Recordar que las teorías sirven y funcionan como una guía. Me dicen por dónde debo de seguir el camino para encontrar el resultado adecuado o el resultado deseado en el paciente. Perfecto. En el caso de la enfermería quirúrgica, por supuesto, hay nuevas oportunidades en las taxonomías, tanto en la NANDA, en NIC y en NOC, y yo percibo de esta forma las taxonomías. Son un diamante en bruto que al explorarlas y explotarlas, definitivamente podríamos encontrar grandes beneficios en cuanto a su uso y a su usabilidad. Uno ya lo mencioné, que es el más importante y el que más se promueve a nivel internacional, es la seguridad del paciente. Está bien documentado que cuando
las enfermeras hacen bien su trabajo y en consecuencia los otros profesionales de la salud hacen bien su trabajo, por ejemplo, el lavado de manos, la verificación de diferentes elementos antes de realizar una cirugía, etcétera, el diagnosticar, el tener una hipótesis de lo que está ocurriendo en la persona, el tener ya desde que tengo una hipótesis, un juicio o un diagnóstico de enfermería, pensar en cómo quiero ver al paciente después de que yo seleccione y ejecute intervenciones extraídas de la taxonomía NIC. Importantísimo. No todo se encuentra en las taxonomías NOC y en las taxonomías NIC. Y aunque autores muy de alto prestigio indican que las taxonomías de enfermería son algunas de las más, digamos, muy bien desarrolladas, minuciosamente muy bien desarrolladas, no perder de vista que definitivamente no todo lo podemos encontrar aquí y es por eso que debemos de hacer exploración de la evidencia. Recordar que aunque son 3 taxonomías sumamente importantes y que en lo personal me apasionan y hago que también mis estudiantes se apasionen ante estas taxonomías, pues hay otras fuentes para obtener información, por ejemplo, los artículos científicos y a diario hay artículos científicos que hacen innovaciones en la práctica del cuidado de enfermería. Así es de que el hecho de dominar las taxonomías no nos exenta de buscar literatura desde otras fuentes, por ejemplo, revistas científicas y revistas que de alguna forma tengan cierto renombre o cierto factor de impacto. En el caso de los diagnósticos de enfermería en la última versión, voy a hablar un poco al respecto de ello. Por ejemplo, una oportunidad muy grande que tenemos en la última versión es que se incluyen nuevos diagnósticos de enfermería, específicamente 17 diagnósticos de enfermería y entre algunos de estos hay algunos que son de interés especial para ustedes o para el equipo de enfermería quirúrgica. Por ejemplo, en el dominio 1 de promoción de la salud, de toma de la conciencia de la salud, hay algunos diagnósticos que se pudieran utilizar, pero específicamente en el dominio 2, que es nutrición, con la clase metabolismo, riesgo de síndrome del desequilibrio metabólico. Y seguramente esto en el caso de la enfermería, en alguno de los pasos o de los tránsitos quirúrgicos, estamos al pendiente del desequilibrio metabólico. En cuanto a la actividad reposo o al dominio 4, actividad reposo clase 4, respuestas cardiovasculares y pulmonares, riesgo de presión arterial inestable, entre otros diagnósticos como este, que es el dominio 11, seguridad y protección, y lo marqué con rojo porque los autores de la NANDA explican claramente que 3/4 partes de los diagnósticos de enfermería que se puedan encontrar en esa taxonomía son diagnósticos dirigidos a la seguridad y a la protección de la persona. También son diagnósticos que tienen que ver con la promoción de la salud y con el mantenimiento de la salud. Y ya mencioné con antelación el por qué, porque la principal acción independiente de enfermería está ahí, en la prevención del daño, en la prevención de la enfermedad, en la prevención del error o de la equivocación, por ejemplo, en el acto quirúrgico. Y dentro del dominio 11 de seguridad y protección, en la clase 1 y 2 vemos diagnósticos de enfermería que podemos utilizar con toda la confianza del mundo, que es riesgo de infección de la herida quirúrgica, riesgo de resequedad de la mucosa oral, riesgo de tromboembolismo venoso, y en la clase 6 vemos riesgo de termorregulación ineficaz, y esto lo vemos muy o con mucha frecuencia. Seguramente ustedes tienen más experiencia al respecto de este último diagnóstico de enfermería. Sin embargo, pudiéramos también utilizar otros diagnósticos que pueden ser altamente valorables por ustedes o utilizables por la enfermería quirúrgica. Por ejemplo, la disposición para mejorar la toma de decisiones. Muchas veces nuestros pacientes, de acuerdo a su nivel de escolaridad, su nivel de estudios, entre muchos otros factores más, pueden demostrar disposición para mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, también podemos encontrar el riesgo del deterioro de la autonomía para la toma
de decisiones. Muchas veces vemos que tal vez al paciente lo rodean familiares, amigos, etcétera, que de alguna forma sus opiniones, sus comentarios y sus creencias pudieran interferir en la autonomía de la persona para tomar decisiones, y después del riesgo pasamos al deterioro de la autonomía para la toma de decisiones. Es una persona que de alguna forma recibe información de muchos lados que tal vez no son las mejores fuentes, y se presenta este fenómeno que es el deterioro de la autonomía para la toma de decisiones. Por ejemplo, qué solución utilizar para hacer asepsia de mi herida quirúrgica, y desde luego disposición para mejorar la autonomía para la toma de decisiones. Es otro de los diagnósticos que ampliamente se pudieran utilizar. Esta diapositiva se ve muy opaca, pero voy a pasar a otra diapositiva en donde hay diagnósticos de suma interés para el caso de la enfermería quirúrgica. Por ejemplo, en el caso del dominio 4, que es actividad reposo, que incluye la producción, conservación, gasto de recursos energéticos. Por ahí vemos algunos diagnósticos de enfermería que seguramente el de intolerancia a la actividad lo vemos en el postoperatorio, por ejemplo. Disminución del gasto cardíaco, lo podemos ver en el intraoperatorio o en el preoperatorio, dependiendo de los exámenes que se hayan solicitado el paciente y de acuerdo al problema de salud que presente la persona, se pudiera observar la disminución del gasto cardíaco, así como el riesgo de disminución del riesgo de disminución del gasto cardíaco, entre otros diagnósticos que son perfectamente, digamos, elegibles para el caso de esta especialidad de enfermería, como el riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca, también de la perfusión tisular cerebral ineficaz, de la perfusión tisular periférica ineficaz, entre otros más. En el caso de autocuidado no podemos olvidarnos de los diagnósticos que tienen que ver con la habilidad para realizar actividades del cuidado propio. Eso no lo debemos de perder ni de pasar por alto, y vemos algunos diagnósticos que se pudieran presentar o fenómenos que se pudieran presentar, hipótesis que yo pudiera crear o pensar en el caso de los pacientes que de alguna forma se van a someter a alguna intervención quirúrgica. Por ejemplo, vemos que después de una intervención quirúrgica, los pacientes pueden presentar déficit de autocuidado para alimentarse, para bañarse, para utilizar el sanitario, para vestirse. Sin embargo, también pueden demostrar lo contrario. Tal vez tengan déficit de esto, pero quieran y demuestren, digamos que, cualidades y características, más bien dicho, para mejorar su autocuidado. Sin embargo, también puede haber o pudiéramos encontrar el descuido personal, ya sea por las costumbres que anteceden a la historia de la persona, o porque la persona puede que tenga dolor, puede que tenga molestias, puede que tenga disconfort, etcétera. Entonces, hace un lado ciertos aspectos para de alguna forma mitigar el dolor y descuida a su persona. Deterioro también del mantenimiento del hogar. Muchas personas que tal vez viven solas y que son sometidas a una intervención quirúrgica pudieran demostrar este fenómeno. Y por supuesto, en cuanto al dominio 9, afrontamiento, tolerancia al estrés, que incluyen las respuestas del organismo a acontecimientos, específicamente también procesos vitales, vamos a encontrar que las personas pueden tener temor, y esto lo vemos seguramente a diario en nuestros pacientes. Tienen temor y tal vez tengan un nivel de temor bajo, un nivel de temor intermedio o un nivel de temor alto. Esa es función de la enfermera o del enfermero quirúrgico, evaluar cuál es su temor. Y la evidencia claramente lo indica, la evidencia científica al respecto de las revisiones sistemáticas indican que cuando la enfermera o el enfermero informa de lo que va a ocurrir en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el postoperatorio con tiempo, es decir, brinde información, a su vez está atacando un diagnóstico de enfermería o un comportamiento que tiene que ver con la alfabetización en salud, el temor de los pacientes se ve reducido significativamente, y también la liberación de ciertas sustancias a nivel orgánico disminuye, y por lo tanto el dolor, por ejemplo, postoperatorio,
se reduce significativamente cuando la enfermera o el enfermero utilizan evidencia científica para reducir el temor. Dentro del dominio 10, que son principios vitales, hay un diagnóstico que de alguna forma ya lo abordamos y que corresponde a la clase 3, es la congruencia entre valores y creencias y las acciones. Es decir, debe de haber una congruencia o debe de haber un equilibrio entre el valor de la persona, los valores que le asigna a las cosas, a las creencias y a las acciones, y por lo tanto hay un diagnóstico cuyo código es el 00083, que es conflicto de decisiones. Muchas veces nos encontramos con pacientes que, a pesar de que han recibido información, demuestran características que nos hacen pensar que tiene un conflicto para decidir sobre qué tiene que hacer, por ejemplo, cuando sea egresado del hospital, para evitar, por ejemplo, una dehiscencia de la herida, o para seleccionar líquidos para hacer asepsia de la herida, seleccionar material de curación para curar su herida, también cuándo acudir con los profesionales de la salud. Es decir, se suele encontrar un fenómeno importante y que por supuesto puede ser un motivo de reingreso del paciente a la unidad hospitalaria. Por ejemplo, cuando presenta una infección de la herida quirúrgica, y desde luego en el dominio 11, que es seguridad y protección, de lo cual ya hablé un poco. Por ahí vemos uno que no debe de pasarse en absolutamente por alto en cuanto a la clase 1, que es infección, que son respuestas del huésped tras una invasión por gérmenes patógenos, y vemos un primer diagnóstico que es clave, riesgo de infección y riesgo de infección de la herida quirúrgica. Esos diagnósticos deben de prevalecer en el caso de la enfermería quirúrgica. También aparecen otros diagnósticos que, por supuesto, la enfermera o el enfermero, en los diferentes papeles y funciones que juega en el intraoperatorio, pudiera estar al pendiente de que no se presenten, por ejemplo, o de reducir la vulnerabilidad para que no se presenten, como el riesgo de asfixia, el riesgo de aspiración, el riesgo de caídas, que también pudiera aplicarse en el antes y después de la cirugía, entre otros diagnósticos que estamos viendo ahí, por ejemplo, el del deterioro de la integridad cutánea. Y hablamos del deterioro de la integridad cutánea cuando se han de alguna forma traspasado ciertas capas de la piel, incluyendo hasta la aponeurosis, por ejemplo. Vemos por ahí también el riesgo del deterioro de la integridad cutánea. Tal vez el paciente egresa del quirófano con una herida intencional, pero en el postoperatorio no es movilizado en la cama. Entonces, este paciente tiene ahora otro posible problema, que es el riesgo del deterioro de la integridad cutánea, y eso lo hemos visto en múltiples ocasiones, especialmente en personas con factores de riesgo, por ejemplo, con una cantidad de masa grasa baja en diferentes áreas, sobre todo las que presionan sobre la cama. Y por supuesto, estos diagnósticos los marqué en rojo porque no se nos deben de pasar por alto. Uno es retraso de la recuperación quirúrgica. Generalmente, bajo determinada cirugía que se realice, esperamos que exista una recuperación quirúrgica en determinadas horas, en recuperación, por ejemplo. Sin embargo, vemos que la recuperación puede tardarse más de lo esperado. Puede también presentarse el fenómeno riesgo de retraso en la recuperación quirúrgica, es decir, tenemos una opción o la otra para diagnosticar. De hecho, desde que egrese el paciente del cuarto de cirugías o del quirófano, es posible que ya tenga el diagnóstico de enfermería de riesgo del retraso de la recuperación quirúrgica. Ya tendríamos que estar pensando en eso. Riesgo de sangrado, por supuesto, y desde luego que en el preoperatorio y antes del preoperatorio, de acuerdo como les denominen ustedes como especialistas en enfermería quirúrgica, los exámenes de laboratorio y de gabinete son indispensables. Desde luego también los resultados NOC, en los que evaluamos los componentes sanguíneos y especialmente en los que evaluamos el riesgo de sangrado, también son escalas de resultados que se tienen que utilizar desde antes de la cirugía para valorar el riesgo de sangrado de una persona
en la intervención quirúrgica y sobre todo cómo controlar el riesgo de sangrado. Y esto es bien importante. Todos los diagnósticos que tienen que ver con riesgo se conectan con una intervención que es control del riesgo de sangrado, control del riesgo de la recuperación, del retraso de la recuperación quirúrgica, así como riesgo de shock. Tenemos que controlar el riesgo de shock y ustedes más que yo saben cómo hacer esto desde antes de la cirugía, durante la cirugía, por ejemplo, suministrando líquidos, colocando intravenosas, entre otros aspectos más, reponiendo egresos con ingresos, etcétera. Dentro de la clase 5, que son procesos defensivos, aparecen algunos que son sumamente importantes. Por ejemplo, el riesgo de reacción adversa a medios de contraste yodados en caso de que proceda. El riesgo de reacción alérgica también puede que suceda. El riesgo de reacción alérgica al látex, reacción alérgica al látex, hipertermia, cuando tenemos a un paciente cuyo fenómeno previo era el riesgo de infección y de alguna forma este no se controló. Entonces es posible que la persona tenga una hipertermia, ya sea por este motivo o por otro motivo, ya sea por un motivo defensivo a nivel interno, de forma interna. Riesgo de hipotermia, por supuesto. Vemos que los pacientes que egresan de un quirófano son trasladados a un cuarto que generalmente o muchas veces es muy frío. Por lo tanto, el riesgo de hipotermia puede presentarse. El riesgo de hipotermia perioperatoria, este aplica perfectamente para la enfermería quirúrgica y creo que deberíamos de tomar nota al respecto, puesto que es un fenómeno que se suele encontrar con frecuencia en los diferentes contextos y en los diferentes países, por ejemplo, que escuché que nos acompañan colegas de varios países, no importa el país en el que nos encontremos, las acciones son las más importantes, las intervenciones son las más importantes y no importa en qué hospital nos encontremos, la intervención es lo que cuenta para de alguna forma reducir los riesgos asociados a una cirugía o a una intervención quirúrgica y por supuesto también la termorregulación ineficaz. Otros grandes diagnósticos de enfermería que no debemos de pasar por alto y que en las experiencias descritas en diferentes publicaciones, poquitas, por supuesto, muy pobres esas publicaciones en cuanto a cantidad. Importante comentarlo, el confort, que es dominio 12, es decir, la sensación de bienestar o la comodidad de la ausencia de dolor. Ese es un objetivo, es un resultado de enfermería que siempre tenemos que estar pensando en ello desde antes de la intervención quirúrgica. Una persona o un paciente no debe de tener dolor más de 15 minutos. De hecho, en la literatura es descrito el dolor como un signo vital. El dolor nos puede dar mucha información y al respecto de esto pudiéramos encontrar algunos diagnósticos de enfermería como disconfort, disposición para mejorar el confort, dolor agudo, dolor crónico, dolor de parto, entre otros. Náuseas también se puede encontrar en los pacientes que se someten a una intervención quirúrgica, sobre todo después de la cirugía, por ejemplo. Las náuseas se suelen apreciar y el síndrome de dolor crónico. Hablamos de agudez y de cronicidad dentro del sistema multiaxial de enfermería cuando un fenómeno ocurre menos de 3 meses o cuando un fenómeno ocurre por más de 6 meses o más de 3 meses y más de 6 meses. Entonces, este es un gran arsenal de oportunidades de nuevos diagnósticos y diagnósticos de enfermería que ya se encontraban en la taxonomía NANDA y que nos pueden ayudar a dirigir el cuidado de enfermería en los diferentes momentos de la intervención quirúrgica, en el pre, trans y en el postoperatorio o como se le denomine. Importante y hay que tener cuidado, por eso está el semáforo en rojo. Hay 6 diagnósticos de enfermería que se retiraron de la última taxonomía. Esos diagnósticos ya no se deben de utilizar. ¿Cuáles son esos diagnósticos? Los que aparecen acá. Riesgo de crecimiento desproporcionado, pero de aquí nos interesa mucho el de disposición para mejorar la eliminación urinaria, la disposición para mejorar el equilibrio de líquidos, incumplimiento,
y el riesgo del deterioro de la función cardiovascular, así como el de perfusión gastrointestinal ineficaz, y son diagnósticos que se retiraron porque se utilizaban poco, tenían y demostraron un nivel muy bajo de evidencia, demostraron que las enfermeras y los enfermeros en el contexto quirúrgico y otros, para ellos no era tan fácil utilizar estos diagnósticos de enfermería, había confusión en cuanto a su elección, selección y seguimiento con su conexión de resultados de enfermería e intervenciones de enfermería, y hay que tener cautela con algunos diagnósticos de enfermería, y por eso es que está el semáforo en color ámbar, especialmente con 11 diagnósticos de enfermería. Importantísimo. Estos diagnósticos tenemos que tener cuidado con ellos, pero solamente porque cambió su denominación. Por ejemplo, en cuanto a promoción de la salud, que es déficit de actividades recreativas, cambia completamente y se entiende mucho mejor por disminución del compromiso de la actividad recreativa. En el caso de la recuperación, más allá de la recuperación, cuando el paciente es egresado después de una intervención quirúrgica a alguno de los pisos del hospital, pues puede que inicien con una actividad recreativa, pero la persona puede que tenga disminución del compromiso para realizar una actividad recreativa. Leche materna insuficiente, ictericia neonatal, riesgo de ictericia neonatal y deterioro de la mucosa oral. Esto nos interesa bastante. Cambia a deterioro de la integridad de la mucosa oral, es decir, se agrega la integridad. Anteriormente no aparecía esa palabra. Importante, los códigos y los dominios en los que se encuentran siguen siendo los mismos. Los códigos son invariantes. Cuando se le asigna un código como el código 45 al deterioro de la mucosa oral, ese es un código que va a permanecer por siempre. O en el caso de los diagnósticos retirados, en el caso del código que hayan tenido, es un código que no se utiliza para otro diagnóstico de enfermería. Y aquí aparece el otro diagnóstico que nos interesa, el de riesgo del deterioro de la integridad de la mucosa oral, como ya había comentado, el de riesgo de traumatismo físico. Anteriormente era solamente riesgo de traumatismo, pero hablar de riesgo de traumatismo es hablar de algo completamente amplio, completamente abstracto. Por lo tanto, es ahora riesgo de traumatismo físico. Riesgo anteriormente era riesgo de respuesta alérgica. ¿A qué? Bueno, cambia riesgo de reacción en lugar de respuesta alérgica. Respuesta alérgica al látex. Cambia a reacción alérgica al látex. En algunos diagnósticos se suprimen palabras, en otros diagnósticos se agregan palabras para que quede más claro. Muchos autores como Day, por ejemplo, mencionan en cuanto a menos palabras se comprende más, pero hay algunos diagnósticos que tienen que ser más específicos y es por eso que se agregan algunas palabras o se cambian algunas palabras. Y por supuesto, riesgo de respuesta alérgica al látex cambia a riesgo de reacción alérgica al látex. Vale la pena aclarar también que estos cambios pueden deberse también a las cuestiones de traducción, puesto que es una obra norteamericana que es traducida a muchos lenguajes. En el caso de México, ciertos colegas de cierto lugar de la República Mexicana se encargaron de alguna forma verificar y de valorar lo que la taxonomía que circula actualmente en nuestro contexto tenga las palabras que debe de tener. Y un gran diagnóstico de enfermería que los invito a utilizar en la práctica es disposición para mejorar la alfabetización en salud. Este es definido como un patrón para usar y desarrollar un conjunto de habilidades y competencias para encontrar, comprender, evaluar y usar información y conceptos de salud. Y no me dejarán mentir en que, como ya mencioné, una de las acciones e intervenciones de enfermería antes de la intervención quirúrgica tiene que ver mucho con la información que reciba el paciente, y el enfermero o la enfermera quirúrgica debe de estar atento a todo aquello que tal vez el médico de alguna forma haya explicado,
pero sabemos que muchas veces no lo explican de una manera en que el paciente pueda comprenderlo. Este diagnóstico lo podríamos conectar con cómo lo demuestra, con las expresiones de deseo de aumentar la conciencia. Olvidé que es ASS. La otra palabrita es educación o un estado para mejorar la capacidad de leer, escribir, hablar e interpretar números para las necesidades de salud cotidianas, y también las costumbres, creencias para el tratamiento de la atención médica. Entonces, este es un diagnóstico que, repito, si lo vemos en primera instancia, pudiera alejarse de la enfermería quirúrgica. Sin embargo, está bien cercano a muchos aspectos, espectros y fenómenos que se pudieran encontrar en el posoperatorio. En cuanto a la clasificación de resultados de enfermería, también me voy a enfocar en los principales cambios. Esta clasificación tuvo muchísimos cambios, especialmente en total 156 cambios. No voy a mencionarlos todos, voy a mencionar algunos de una manera muy puntual y que tienen que ver con la enfermería quirúrgica. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo algo que tiene que ver con la enfermería quirúrgica en cierta parte, y desde aquí ya pudiéramos pensar en un resultado. Es decir, sin utilizar el libro, yo enfermero puedo pensar en el resultado. Si yo estoy viendo que hay una herida, cuando vemos la presencia de una herida, cuando se provoca una herida de manera intencional pero controlada con una intervención quirúrgica o de alguna otra manera, lo que queremos es que exista cicatrización de la herida. Ese es el resultado que yo deseo apreciar después de las intervenciones de enfermería. También lo que yo deseo apreciar es que exista control del riesgo de infección. Entonces, pudiéramos trabajar con esos dos grandes diagnósticos para esta persona, y por supuesto otros diagnósticos más se pudieran manejar, pero a lo que mi mensaje va en: no es necesario utilizar el libro NOC para pensar en un resultado. Sin embargo, si tengo dudas, me voy al libro NOC y salgo de la duda. Incluso en el NOC vamos a encontrar específicamente los indicadores que debo de estar valorando o evaluando para verificar si esto va mejorando o si va en retroceso. Es importante comentar también que las autoras del libro Resultados de Enfermería, en su 6ª edición, indican que se habla de resultados para dejar, digamos que hacia un lado, el pensar en objetivos, dado que cuando pensamos en objetivos, tal vez entre colegas tengan o vean al mismo paciente y planteen o planeen un objetivo, pero el objetivo es distinto en todos. Así es de que hablar de objetivos es hablar también de subjetividad. Los resultados sustituyen a los objetivos y son sumamente más objetivos, dado que tienen un puntaje diana del resultado. Es así como se le denomina. Las autoras indican que al menos como encontramos a la persona, al menos así permanezca, y no que ingresó con esta herida y a los 15 días, a los 20 días, tiene otras heridas en su superficie o en su piel y en ciertas partes del cuerpo, especialmente las que ya conocemos y que tienen más presión sobre la cama, además de que las personas tienen otros factores como la humedad, el roce o el cizallamiento con las sábanas, etcétera. Aquí vemos, por supuesto, el ambiente en el que ustedes se mueven, que es uno de los ambientes en el que ustedes se mueven, y ahí podemos pensar en muchísimos resultados. Uno tiene que ver con el control del riesgo de infección, por ejemplo. También pudiéramos pensar en los diagnósticos que mencioné con antelación, es decir, este contexto ante todo el escenario que estamos viendo ahí. Pudiéramos pensar en muchos diagnósticos de enfermería, resultados e intervenciones en las que las y los enfermeros quirúrgicos deben de estar al día para prevenir complicaciones, prevenir sobre todo riesgos o poner en riesgo la seguridad del paciente y por supuesto también del sufrimiento de la familia, puesto que el paciente muchas veces no está solo.
muchas veces hay alguien que lo está esperando fuera del quirófano. Entonces, no únicamente es la persona comprometida, sino también el círculo que lo rodea. Pensar siempre en todo eso que pudiera estar ocurriendo. Realmente no voy a explicar tanto cómo se utiliza el libro NOC, puesto que esto nos da para muchos otros, digamos, sesiones, pero hablar de NOC es pensar en el efecto que yo deseo apreciar con respecto a pensar en un resultado y debo de pensar en cuánto tiempo quiero ver ese resultado. Hay algunos resultados que son más flexibles, hay algunos resultados que son inflexibles. Por ejemplo, un resultado un poco más flexible tendría que ver con la alfabetización en salud del paciente, porque es una persona que tal vez tiene 40 años de edad, pero no cursó la primaria o los estudios básicos. Ante eso no podemos hacer tanto, pero de tal forma que la conducta de alfabetización en salud se puede lograr, pero haciendo una intervención muy intensiva y que lleva mucho tiempo. Sin embargo, otra intervención inflexible tiene que ver con el resultado de signos vitales. Cuando tenemos un paciente con paro cardiorrespiratorio, ya sea en el pre, en el trans o en el postquirúrgico, pues no podemos medir los signos vitales cada 3 o 5 o 10 minutos. Estos se tienen que evaluar o se tienen que medir cada minuto. Es decir, tenemos que pensar en cada cuándo tengo que medir y qué efecto es el que voy a estar logrando dependiendo del tiempo que le dé a la intervención para que ésta funcione sobre el factor relacionado etiológico o las manifestaciones. Hablar de resultados es hablar de aspectos sumamente, digamos, concretos. Tal vez si yo tengo a un paciente que no duerme no es un resultado. Si no duerme, pienso en un diagnóstico que es insomnio. Y si mi paciente no duerme y veo ciertas características definitorias, pues entonces yo pienso en un resultado que es cómo lo quiero ver después de la intervención. Y bueno, podríamos decir, lo quiero ver con sueño, lo quiero ver descansando, pero aquí salen palabras sobrando, como lo quiero ver con sale sobrando. El resultado es sueño, nada más, o descanso, nada más. Las otras palabras son paja. Al igual que las taxonomías, que la taxonomía Nanda, esta taxonomía también tiene 3 niveles. Nos movemos desde una gran dimensión que son dominios, después nos vamos acotando a clasificar esos dominios y después dentro de cada clase hay una N cantidad de resultados que nos pudieran ayudar a evaluar si la conducta, si el efecto de la intervención está teniendo el efecto que se desea obtener o lograr en esa persona que fue o que va a ser sometida, o que se sometió a una intervención quirúrgica. Por ejemplo, vemos que en los diferentes dominios como salud funcional, salud fisiológica, psicosocial, etcétera, hay cambios importantes, por ejemplo, en el de conocimiento y conducta de salud, que también las autoras del libro señalan el por qué se enfocaron en, digamos, en generar más resultados relacionados con el conocimiento y la conducta de salud, porque muchas de las intervenciones independientes de enfermería se dirigen precisamente a esto, a mejorar el conocimiento y la conducta de la salud de las personas. En este sentido, voy a hablar un poquito, bueno, estos son los dominios con sus clases, por ejemplo, nosotros nos pudiéramos mantener en cierta postura en la salud funcional, en el autocuidado, en la salud fisiológica hay que prestar atención en todas las clases, en la salud psicosocial, la adaptación, el autocontrol, por ejemplo, en el conocimiento y conducta de la salud, los marqué con rojo, pero están los de control del riesgo. Todos los de control del riesgo hay que echarles un vistazo en el libro porque seguramente nos pueden servir para
reducir la vulnerabilidad que tiene la persona a que se presente cierto evento. Y por supuesto, seguridad. Hay que prestar bastante atención en este, digamos, rubro con respecto al dominio 4 de conocimiento y conducta de la salud y entre otros más. No los subrayé, pero sintomatología, por supuesto, que tenemos que prestar atención y después de que vemos los dominios, perdón, los dominios y las clases como salud familiar y salud comunitaria, que estos no nos enfocaríamos tanto. Nos vamos ahora a buscar algunos nuevos resultados en la sexta edición y por ahí los señalé con rojo. Las áreas de oportunidad que tenemos como enfermeros en el ambiente quirúrgico. Uno es, por ejemplo, el autocontrol del accidente cerebrovascular, el autocontrol de la alergia conocida. ¿Cómo es que mi paciente que sabe que tiene una alergia la controla, me lo dice para tener cuidado con los medicamentos o con la medicación, con los mecanismos del cuidado que se pudieran utilizar y que tal vez pudieran causar una lesión más que un bien? También aparece el de autocontrol de la herida y el de autocontrol de la infección. Son dos resultados nuevos que nos sirven bastante en la enfermería quirúrgica. El conocimiento con respecto a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ese no debe de faltar. El paciente debe tener conocimiento de qué procedimientos para diagnosticar y para tratarse le van a realizar en el, por ejemplo, preoperatorio. Tal vez se deban de tomar muestras en el transoperatorio y en el posoperatorio, desde luego van a continuar la realización de toma de muestras para ver la evolución del paciente y cuantificarlas mediante algún método, especialmente el método NOC. También el de conocimiento rehabilitación cardíaca para todos aquellos enfermeros quirúrgicos que se encuentran en una unidad en donde se hacen cirugías de corazón, el de conocimiento y rehabilitación musculoesquelética, por ejemplo, aquí en Nuevo León, en el contexto de Nuevo León, la clínica 21, si no mal recuerdo, que es la de traumatología y ortopedia. Por supuesto que este diagnóstico debe de prevalecer en el caso de pacientes que son sometidos a una intervención quirúrgica para reparar alguna situación muscular o esquelética o musculoesquelética. También los de control de riesgo, como ya mencioné, aquí está equivocado, es acoso infantil, pero este no aplica. Es control del riesgo de aspiración, control de riesgo de caídas y control del riesgo de deshidratación. En el caso de las enfermeras que trabajan en centros en donde se practican intervenciones quirúrgicas para el control del peso, ya mencionamos que el control del riesgo, obesidad, es un nuevo diagnóstico, es un nuevo resultado de enfermería. Así como hay un nuevo diagnóstico de enfermería para obesidad, también hay un nuevo resultado que conecta perfectamente, que es control del riesgo, obesidad. Y hay otros más, por ejemplo, el de autocontrol del pánico. Podemos encontrar pacientes que cuando se enteran que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica, pueden tener pánico. El de comportamiento de alfabetización en salud, como ya mencioné, el de conocimiento sobre el manejo de las heridas. Ningún paciente ni su familia o acompañante se nos deben de ir de la unidad médica sin que tengan un buen conocimiento sobre el manejo de las heridas, función metabólica, nivel de pánico, también es otro resultado que pudiera funcionar en el caso del contexto de la enfermería quirúrgica y posiblemente otros más que estemos viendo por acá en la diapositiva y que de acuerdo a su experiencia práctica y en donde se encuentren haciendo enfermería quirúrgica pueden aplicar. Por ejemplo, autogestión de las actividades instrumentales de la vida diaria. Autogestión, la persona tiene que ser capaz de gestionar, de pedir, de solicitar y de hacer actividades instrumentales de la vida diaria, como comer, vestirse, entre otros aspectos más, pero este resultado puede funcionar perfectamente en el posoperatorio, por ejemplo. Incluso puede estar medido y evaluado desde el preoperatorio.
Resultados revisados, es decir, resultados que, como en los diagnósticos, continúan, prevalecen, pero cambian su nomenclatura. Por ejemplo, conocimiento de la prevención de la enfermedad cerebrovascular que aplica en el contexto de la enfermería quirúrgica, cambia conocimiento, reducción de la amenaza de accidente cerebrovascular. El supuesto es que como quedó actualmente se entiende mejor. El otro es el de conocimiento, prevención de la enfermedad cerebrovascular y queda solamente como conocimiento, reducción de la amenaza de trombo, tal cual. En el contexto mexicano, el supuesto es que estos cambios se entienden mejor en comparación que cómo se encontraban con antelación, y hay 12 resultados que cambian también en su definición, como control del dolor. Tendríamos que revisar el libro, pero control del dolor prevalece, sigue siendo un resultado, y solo tendríamos que revisar la definición del libro, pero realmente por control del dolor creo que se nos vienen muchas acciones e indicadores sobre cómo pudiéramos evaluar el control del dolor, orientación sobre la salud, entre otros aspectos más, y otros resultados más pudieran también servir, por ejemplo, el del equilibrio hídrico, que esto los enfermeros estamos completamente, digamos que en atención ante los cambios que puedan ocurrir en el, por ejemplo, monitoreo de los signos vitales, en la valoración de la piel del paciente, entre otros aspectos más o indicadores que nos pudieran decir cómo está el resultado equilibrio hídrico. En total, 57 resultados en esta última edición cambiaron en su etiqueta, en su definición o en sus indicadores. Es decir, por ejemplo, hay un resultado que es sueño. En el resultado de sueño aparecen varios indicadores como los hallazgos del electroencefalograma, los hallazgos del electroculograma y los hallazgos del electromiograma. Esos continúan prevaleciendo, pero se incluyen, por ejemplo, las características de la cama, que ese no estaba con antelación. Actualizados, se actualizaron 30 resultados, especialmente porque su bibliografía era muy antigua. Y esto es lo que les estaba comentando hace un momento. En el caso de las intervenciones, no todo viene en el NIC. Esa es una gran y una excelente ayuda, pero hay que ver lo actualizado. Por ejemplo, si tratamos de encontrar un protocolo para la prevención de infección del COVID en el contexto perioperatorio, tal vez no vengan intervenciones per se para, digamos, intervenir este contexto o esta situación que se pudiera estar presentando. De igual manera, en el caso de los resultados, como lo estoy comentando, es posible que no encontremos un resultado específico para una situación ante la pandemia que estamos experimentando y en el contexto del perioperatorio. Sin embargo, por ahí vienen algunos resultados que nos pueden servir perfectamente. Por ejemplo, sabemos todos y en diferentes países que se está aplicando la vacuna. Entonces, un resultado esperado es la respuesta de la comunidad ante la vacunación, por ejemplo. Este es el seguimiento solamente del diagnóstico de enfermería que ya habíamos visto. Ahora un resultado es comportamiento de alfabetización en salud. Podríamos leerlo. Esta es una escala que va desde nunca demostrado hasta siempre demostrado, y algunos indicadores que nos pueden decir cómo se encuentra el comportamiento de alfabetización en salud son: identifica necesidades de salud personales, obtiene información de alguna fuente y sobre todo una buena fuente, verbaliza que comprende la información escrita, incluso la reproduce, la menciona, la señala, la pide, etcétera, de forma, por ejemplo, visual, comprende el tratamiento, evalúa aspectos que tienen que ver con riesgos asociados a su salud. Y bueno, vamos ahora con la última parte, que es la clasificación de intervenciones de enfermería. Es totalmente importante por muchos motivos que ya mencioné. No voy a
detenerme en cada uno de ellos, pero es muy completa, es una taxonomía totalmente o muy completa. Seguramente los autores ya están pensando en qué van a agregar a la última taxonomía. Es basada en la práctica, por supuesto. Todas las intervenciones que aparecen en este libro son extraídas de evidencia científica basada en la práctica y también de buenas prácticas llevadas a cabo por enfermeras y enfermeros en los diferentes contextos y en las diferentes también especialidades de enfermería. Son probadas en el campo, tienen una relación con la literatura, reflejan la práctica e investigación actual. Y aquí hay que tener cuidado. En este momento nos encontramos en el 2021 y este libro ya tiene varios años que salió al mercado y ya hay más evidencia. Los enfermeros ya estamos haciendo más estudios con mayor rigor metodológico, como revisiones sistemáticas, guías de la práctica clínica, metaanálisis, metaanálisis de metaanálisis, entre muchos otros más. También los grados de estudios han aumentado, hay más doctores en ciencias con afines a enfermería o en enfermería y por lo tanto hay más evidencias que se pudieran sumar a esta taxonomía. Todas las taxonomías, tanto Nanda, Nick y Knox, se mueven desde un nivel muy amplio de abstracción hasta un nivel muy bajo de abstracción, como lo mencionamos, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En Nick es completamente igual. Nos movemos de nivel 1, que son campos, dominios, perdón, clases, y después vamos a encontrar las intervenciones, es decir, de lo más general a lo más particular o a lo más específico. Reducimos la abstracción. Hablar de un dominio es hablar de una gran esfera de actividad, en donde se pudiera encontrar una gran gama de intervenciones, pero después la podemos clasificar y su clasificación se parece bastante a la de la NOC. Esto ya lo mencionamos, una intervención significa intervenir entre dos, entre lo que está causando el problema y quien está recibiendo el problema o el huésped, por ejemplo. Es hacer una interferencia. Hay que tener mucho cuidado con la dosificación de la intervención. La dosificación de la intervención es acorde y debe de ir acorde al problema. Repito, en el caso de un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio en el periodo intraoperatorio, por supuesto que la dosis de la intervención está claramente prescrita por, incluso avalada también por otras normas nacionales e internacionales, sobre todo las de la Asociación Americana del Corazón. La dosis ya está bien, digamos, prescrita, pero hay muchos aspectos que en enfermería la prescripción no es tan clara y no es tan fácil en enfermería decir y pensar en una dosificación exacta, puesto que como somos una disciplina científica que nos movemos en las humanidades y en las ciencias de la conducta, pues la conducta del ser humano cambia de un momento a otro, de un minuto a otro la conducta humana cambia. Por tanto, pensar en que voy a movilizar un resultado de un momento a otro, eso depende mucho de los factores, de las circunstancias y de la historia de vida de la persona o de la familia o de la comunidad también. Y aquí vemos algunas intervenciones nuevas que nos pueden servir bastante en el caso de la enfermería quirúrgica, por ejemplo, el entrenamiento de la salud, la fisioterapia, el manejo de la hipertensión, el manejo del dolor agudo, el manejo del dolor crónico, que eso siempre ustedes están al pie del cañón con respecto al control de este tipo de fenómenos. Antes, por ejemplo, manejo del dolor crónico, antes era manejo del dolor solamente. Y cuando las enfermeras y los enfermeros en diferentes talleres que he realizado a lo largo de los años trataban de buscar una intervención para esto, batallaban. Y entonces es por eso que ahora se llama manejo del dolor crónico. Manejo del torniquete neumático, mejora de la capacidad funcional y también la mejora de la colaboración. Ya mencionamos en una pregunta que venía ahí en el juego que hicimos, la terapia de baile, pero también hay cambios en las intervenciones principales, es decir, solamente cambió su definición, pero las intervenciones que aquí aparecen siguen siendo intervenciones que pueden servir perfectamente para la enfermería quirúrgica. Por ejemplo, la administración de analgésicos
la administración de analgésicos intraespinal, el apoyo familiar, cambios de posición intraoperatorio, control de la calidad, disminución de la hemorragia, útero ante el parto, la ecografía, obstetricia y ginecología, la extubación endotraqueal y los otros que estamos viendo en la parte derecha de la pantalla, como la preparación quirúrgica. Es sumamente importante no pasar por alto la preparación quirúrgica. El supuesto es que todo paciente debe de pasar por una preparación quirúrgica dependiendo de sus condiciones. Esta puede ser más pausada dependiendo de la condición, de la urgencia, etcétera, por la que esté transcurriendo la persona. También reuniones multidisciplinarias sobre los cuidados. Esto es muy rico, es enriquecedor que la enfermera, el enfermero, el médico, el fisioterapeuta, etcétera, el de inhaloterapia, el psicólogo, etcétera, se reúnan para pensar en los cuidados que debe de recibir el paciente en el pre, trans y postoperatorio, así como el seguimiento de las políticas sanitarias. Eso no lo debemos de omitir. En cada institución en la que trabajan o trabajamos hay políticas sanitarias que deben de seguirse para precisamente cuidar la seguridad del paciente y también de uno mismo. En la sonda nasogástrica, la terapia con entorno, entre otros intervenciones que se cambiaron, pero que continúan siendo vigentes. Y dándole seguimiento al diagnóstico que tiene que ver con alfabetización en salud, encontramos uno que es entrenamiento en salud, una intervención, perdón, que es entrenamiento en salud, la cual significa ayudar a los individuos a tomar decisiones y cambios de comportamiento que promuevan, desde luego, su salud y su bienestar general. En el caso de un paciente que ha recibido una intervención quirúrgica, por supuesto que el entrenamiento en salud vale muchísimo la pena. Un ejemplo de este es un paciente que ha sido recién operado y que es egresado a piso con un Penrose y con una bolsa para colectar sangre. Muchas veces no se le explicó en el preoperatorio que tal vez iba a drenar una cantidad o qué cantidad de sangre o de líquidos iba a drenar. Sin embargo, hay un momento específico para generar el entrenamiento en salud, en especial, por ejemplo, algunos procedimientos o comportamientos que se pudieran presentar. Por ejemplo, algunas acciones que podemos ejecutar para el entrenamiento en salud es escuchar al paciente, atenderlo cuando nos pregunta, nos dice que por qué está saliendo tanta sangre del dispositivo que colocaron en su abdomen después de la intervención quirúrgica, incluso derivarlo a otros o con otros para su ayuda, por ejemplo, para que salga de dudas, ayudar al individuo a prepararse para el cambio, también ayudar al individuo en cuanto a que las fortalezas que tiene permanezcan y que también busque recursos. Por ejemplo, tal vez sea un paciente posoperado y que vive solo. Esa persona necesita saber qué recursos existen a su alrededor que de alguna forma lo pudieran ayudar, apoyo social, lo pudieran ayudar a recuperarse de su intervención o de su cirugía o intervención quirúrgica. También crear con el individuo un plan de acción con pasos. Eso es bien importante. En el posoperatorio y desde el preoperatorio, la enfermera ya comienza a conversar con el paciente sobre un plan de acción que se va a seguir después de que salga del quirófano. Va a sentir esto, va a sentir esto otro más, también va a pasar esto, pero usted va a hacer esto, va a pedir esto, va a tomar esto, va a tener cuidado con esto otro, etcétera. Y eso genera que el paciente tenga una mejor respuesta ante la intervención o ante la herida quirúrgica que haya recibido de alguna manera. Ahora voy a presentar algunas evidencias y experiencias de algunas publicaciones, de algunas pocas publicaciones que se demuestran con respecto a la enfermería quirúrgica, y voy a concentrarme en algunas de ellas. Por ejemplo, este es un proceso de atención de enfermería durante el posoperatorio a un paciente sometido a un clipaje de aneurisma por ruptura. Voy a ser muy breve, pero
En este proceso de atención de enfermería se utilizó la valoración por patrones funcionales de Major y Gordon, que ayudan perfectamente para recoger datos subjetivos y después transformarlos en datos objetivos, y posteriormente los autores tomaron racimos de datos que eran interesantes para ellos, que llamaron su atención y llegaron a los diagnósticos como limpieza ineficaz de la vía aérea, relacionado con lo que estamos viendo en la pantalla, y otros diagnósticos con racimos de datos de interés o de datos que llamaron la atención, desviados, por ejemplo, como deterioro de la deglución relacionado con el deterioro neuromuscular manifestado por cialorrea, cierre incompleto de labios y dificultad en la deglución. Todas las personas que tengamos un paciente con estas características, es posible que puedan estar demostrando estos diagnósticos de enfermería, como el deterioro de la movilidad física, desatención unilateral, riesgo de infección, como ya mencioné. Eso no debe de pasarse por alto. Y en cuanto a las intervenciones de enfermería, hay una intervención que es una intervención que se deriva del diagnóstico limpieza ineficaz de las vías aéreas. Es el que estamos viendo por acá, que es, primero voy a hablar de los resultados, y esto es bien importante comentarlo. Tengo el diagnóstico y primero pienso en los resultados, de tal forma que si el diagnóstico es limpieza ineficaz de las vías aéreas, el resultado, uno a esperar, es estado respiratorio, permeabilidad de las vías aéreas, y aquí tenemos algunos indicadores que pudieran servir para evaluar el estado respiratorio de permeabilidad de las vías aéreas. Y aparece también la escala de medición. Esta es una escala que va de gravemente comprometido hasta no comprometido, y también el puntaje o la puntuación diana que establecieron los autores. Importante, mínimo manténlo como está. Hay situaciones en las que no lo puedes mantener como está, como este caso, y dependiendo de las características que se hayan encontrado en la valoración. Lo ideal es que aumente el puntaje. Lo ideal. Hay muchos casos en los que no se va a poder aumentar el puntaje. Al contrario, el puntaje va a ir en declive conforme avanza el tiempo. Por ejemplo, en pacientes que tienen una enfermedad terminal y que se sometieron a una intervención quirúrgica, tal vez las cosas no salieron como se pensaba, y pues el paciente va a ir de alguna forma declinando con respecto a su salud. Entonces, ese es un caso. Otro caso es el estado respiratorio. Ahora sí, las intervenciones de enfermería, es aspiración de las vías aéreas, por supuesto, y ustedes son expertos en qué actividades se tendrían que llevar a cabo para realizar la aspiración de las vías aéreas. Les puedo dejar el material para que vean también la fundamentación de cada una de las actividades. Otra es el manejo de la vía aérea, la oxigenoterapia, por supuesto. También otro resultado es el de estado neurológico, función sensitiva motora de los pares craneales. Otro es el del estado de la deglución, salud fisiológica, y otro es función gastrointestinal. Entonces, eso es con respecto a una experiencia que se trabajó de un paciente con el problema que les comenté en la primera diapositiva. Este es otra experiencia específicamente en un paciente que recibió intervenciones de enfermería, específicamente con pacientes con cirugía ambulatoria de enfermedades anorrectales. Y bueno, en este caso, en cuanto a la atención de enfermería en el preoperatorio, es importante comentar que en este artículo se dividieron los diferentes aspectos a tratar por fases. En el preoperatorio se trató la disminución de la ansiedad, la explicación de todos los procedimientos, informar al paciente, la enseñanza prequirúrgica y la preparación quirúrgica. Después, en la atención en el intraoperatorio, vemos todo un arsenal de muchas cosas que hacen los enfermeros que se encuentran en el intraoperatorio.
Y aquí pudiéramos partir desde la escucha activa, cuando el paciente entra al quirófano y entra ansioso, temeroso, con pánico, con miedo o con estrés, el apoyo emocional, los cambios de posición cuando procedan en el intraoperatorio, el manejo del dolor, por supuesto, manejo de las náuseas, entre muchos otros más. Por ejemplo, la disminución de la ansiedad. Yo recuerdo y tengo muy claro, repito, no soy enfermero quirúrgico, yo soy enfermero de salud comunitaria y toda mi investigación, libros, etcétera, se enfocan en la salud comunitaria, pero recuerdo perfectamente a varios enfermeros que han marcado esa parte de mi vida en la que estuve en riesgos y en peligros quirúrgicos. Y encontrarte con un enfermero que te sonríe, que te da una palmada en el hombro, que te dice que él va a estar a tu cargo de tu cuidado, se presenta ante ti, etcétera, y te explica lo que va a suceder. Realmente eso provoca una sensación de calma y de tranquilidad en la persona que se va a someter a una intervención quirúrgica. Y bueno, estos autores, este es otro proceso de atención de enfermería que fue hecho por Márquez en el año 2018, dado que fue publicado en el 2018, un diagnóstico de enfermería en los pacientes con este problema laringectomizados, es el de la baja autoestima situacional. Y ante la baja autoestima situacional, los autores propusieron el resultado, autoestima. Si yo veo que mi paciente tiene baja autoestima situacional, ¿cómo lo quiero ver después de las intervenciones? Con autoestima. Los indicadores que se tomaron en cuenta los estamos viendo en la diapositiva y se pudo movilizar la puntuación diana del resultado desde el día 1 hasta el día 35 de 3 a 5. Trabajar con la autoestima no es nada sencillo. Las intervenciones que se consideraron para trabajar la baja autoestima situacional fueron la potenciación de la autoestima y también la potenciación de la autoestima, y también para el otro resultado fue exactamente la misma intervención, la 5400. Potenciación de la autoestima fue la intervención que predominó en este diagnóstico de enfermería para estimular el resultado deseado, que es autoestima. Otro resultado es trastorno de la imagen corporal. Esto es lógico. El resultado es imagen corporal y otro resultado es modificación psicosocial, cambio de vida, definitivamente después de que se presenta este fenómeno que es la laringectomía. La laringectomía, pues, desde luego va a ocurrir una modificación psicosocial, un cambio de vida. Para ello se propusieron los indicadores que aparecen en la diapositiva y las intervenciones para trabajar cada uno de los diagnósticos de enfermería fue apoyo emocional y cómo mejorar el afrontamiento. También los puntajes mejoraron, pero tardaron, si ustedes ven, 35 días, porque cambiar la imagen corporal y también hacer modificaciones psicosociales con respecto al cambio de vida no es nada sencillo. No es sencillo trabajar con esto. Este artículo lo dejé al final porque me pareció uno de los más interesantes e importantes. Este fue publicado en la revista de Enfermería Clínica, es una revista con un buen factor, está en Scopus, fue publicado en el 2020 y aquí lo que se hizo fue asociar diagnósticos e intervenciones de enfermería que se sometieron a cirugía torácica o a cirugía abdominal superior, es decir, llevaron a la evidencia, a la puesta en evidencia, a la puesta en investigación, diagnósticos con intervenciones, las cruzaron para ver si se asociaban, de tal forma que encontraron primero la prevalencia de los diagnósticos de enfermería que de alguna forma se encontraban en los centros en los que se realizaban este tipo de cirugías, ya sean cirugías torácicas o cirugías de abdomen superior, que por ejemplo, limpieza ineficaz de la vía aérea, patrón respiratorio ineficaz, deterioro del intercambio de gases, de las intervenciones, ayuda para dejar de fumar, proporcionar consejos claros y consistentes para dejar de fumar, son acciones, soporte ventilatorio con sus acciones,
gestión del dolor, por supuesto, esto no debe de faltar, y bueno, las acciones para gestionar el dolor. Entre otros, por ejemplo, el manejo de la vía aérea, la ventilación y presencia de ruidos adventicios, la mejora de la tos, entre otras intervenciones más, como la supervisión respiratoria y otros más. Específicamente lo que se encontró en este estudio es que hay una correlación entre la gran mayoría de los diagnósticos con la gran mayoría de las intervenciones NIC que se propusieron y que se encontraron en los centros en donde se practicaban cirugías torácicas o cirugías abdominales. Repito, en la gran mayoría, por ejemplo, esta que vemos con una P menor a 0.05, se asoció la ayuda para dejar de fumar con el deterioro del intercambio de gases. Acá vemos una que tuvo tendencia a la correlación, el soporte ventilatorio, manejo del dolor con el patrón respiratorio ineficaz. Y si leemos la diapositiva, aquí vemos una correlación muy alta, como que incluye la intervención, soporte ventilatorio, manejo del dolor con limpieza ineficaz de las vías aéreas. Y así sucesivamente pudiéramos al analizar la tabla como este último que estamos viendo, la supervisión respiratoria del posicionamiento con la limpieza ineficaz de las vías aéreas, es decir, la deducción y la síntesis de esta evidencia es que el hecho de cruzar diagnósticos respiratorios con intervenciones que tienen que ver también con la intervención respiratoria, aportan evidencia, aportan seguridad al profesional de enfermería en el sentido de que los diagnósticos que estamos de alguna manera asociando con las intervenciones son las adecuadas. Y con esta diapositiva finalizo mi intervención. Espero que haya sido de ayuda. Espero que de alguna manera haya aportado algo a lo que ustedes esperaban escuchar el día de hoy en el caso de la sesión programada. Y me despido con muchísimo gusto y el agrado de haber participado con ustedes. Y sin duda, no lo piensen dos veces en cuanto la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica me llame. Desde luego, siempre estoy a la disposición de lo que puedan solicitar, representando también a la Facultad de Enfermería y a mi alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias por las atenciones y quedo a sus órdenes. Pues muchas felicitaciones, doctor Milton. Muy innovadora la introducción con, ahora sí que ese quiz, ¿verdad? Que nos hizo intervenir a muchos, muy innovador. Y también toda una cátedra muy motivadora para que ahora sí profundicemos en la Nanda-NIC-NOC, ¿sí? Te felicito. Y algo también muy importante que manejó, no dejar de lado los artículos científicos, ¿eh? Tenemos que leer mucho de artículos científicos y como nos lo recomendó, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones.